Hola, soy Carol del proyecto ULEX, que se viene dedicando a aumentar la capacidad de los movimientos sociales en Europa desde hace de 15 años y soy una de las personas que está liderando esta iniciativa también. Primero vamos a comentar sobre los temas prácticos de la sesión. Su duración es de 1 hora y media. Os recomendamos que cerréis el micro durante la exposición y que tengáis la cámara encendida. Es muy agradable ver quién está hoy aquí con nosotros, quién está compartiendo espacio y tiempo. Utilizaremos el chat para que os presentéis al grupo y nos expliquéis algo que os parezca relevante para compartir con el resto. Después de una breve introducción, María presentará a nuestros invitados. Su presentación será de unos 30 a 40 minutos, a los que pasaremos a la ronda de preguntas. Por favor, escribid vuestras preguntas en el chat y las iremos seleccionando para ser atendidas. Y recordar que esto se está grabando porque será un material pedagógico para nuestro proyecto. Vale, ahora vamos a hacer así un pequeño contexto de la situación. Bueno, es bien conocida la situación de los movimientos sociales progresistas. Fragmentación, falta de estrategias efectivas y con posibilidad de influencia. En general, sumidos en un sentimiento de derrota y de desencanto. Sin embargo, la ultraderecha, que se empieza a reinventar en los años 70, va sumando estrategias influyentes y narrativas que catalizan el malestar social y continúan extendiéndose y normalizándose. La verdad es que nos llevan una gran ventaja. Esta situación está dando lugar a nuevos llamamientos a favor de alianzas, coaliciones y confluencias, pero nuestra historia demuestra lo difícil que es esto llevarlo a la práctica. Necesitamos formas de aprender cómo evitar los errores del pasado y desarrollar nuevas habilidades y métodos para construir y mantener alianzas en la izquierda que involucren a las bases. Hace tiempo que analizo la situación de los movimientos sociales y en la búsqueda de respuestas o estrategias de superación de nuestro presente es cuando tengo la enorme suerte de encontrarme el Frente Amplio de Uruguay, que nos ofrece un caso real y efectivo de unidad con la diversidad, con una trayectoria de 55 años, con una participación de las bases de 50% con respecto a las instituciones y su formulación de democracia directa, democracia radical, construido de abajo arriba, bottom up, del pueblo para el pueblo. El Frente Amplio es un interesante estudio de caso, con muchos aprendizajes con los que reconocer dónde estamos y hacia dónde podemos aspirar. El contexto político-social es muy diferente y no se puede trasladar al completo una estrategia así, pero sí podemos acercarnos y entender cómo desde sus valores y principios, qué es lo que necesitan nuestros movimientos para construir un frente tanto nacional como internacional. La verdad que es decepcionante cómo la izquierda en Europa solo es capaz de hacer un acercamiento en caso de supervivencia, como pasó, por ejemplo, en las elecciones en Francia hace un año. A la segunda vuelta se ve que va a ganar el Frente Nacional y rápidamente se crea una coalición para ganar las elecciones y ahí continúa Macron. Pero bueno, en España se vuelve a hablar de cara a las elecciones de un frente amplio, pero no se llega a realizar. Tenemos el caso de Sumar como coalición, pero con grandes distancias y disputas y continuas críticas con Podemos, que es la otra gran fuerza progresista. Este distanciamiento y falta de entendimiento produce un desencanto y apatía del voto y la movilización progresista, a la que no nos vemos representadas. Son necesarios ejemplos como el Frente Amplio, que nos inspiren y nos enseñen que es posible hacer política de otra forma. Necesitamos formas nuevas de hacer política fuera del cinismo nihilista y las tendencias distópicas colapsistas. Necesitamos otros valores y principios si queremos llegar a formar una sólida alternativa a la hegemonía neoliberal. Ahora, mi querida María, nos presentarán nuestros protagonistas y grandes amigos, Romy y Edu. Muchas gracias, Carol. Bueno, primero quería destacar, hablábamos con Romina y con Eduardo, que tenemos mucho en los materiales la palabra aprender y enseñar. Y es verdad que
lo que quieren compartir es aprender desde la experiencia, ¿no? Desde la experiencia vivida como activistas y personas que forman parte del Frente Amplio y también aprender de la experiencia de todo el recorrido del Frente Amplio, ¿no? Como ejemplo, digamos. Y es verdad que Carol y yo hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo en, en esta idea del partido-movimiento, de estos vínculos entre partidos y movimiento, particularmente en el caso español. Y tengo que reconocer que después de haber hecho las entrevistas que hemos realizado con Romina, con Eduardo y otros muchos del Frente Amplio, otros compañeros y compañeras, he podido extraer muchísimos aprendizajes que son aplicables al contexto español, salvando las distancias, ¿no? O sea que, bueno, estoy encantada de estar aquí y poder continuar escuchando vuestra experiencia y que podamos hacer esa relación con nuestro contexto posteriormente en la parte en el conversatorio. Pues sin más dilación, voy a presentaros brevemente a Romina y a Eduardo. Romina es estudiante de Trabajo Social y Sociología. Se adhiere al Frente Amplio en 2006, militando en un comité de base de Montevideo, donde ha asumido responsabilidades en el área de propaganda y como delegada política. Ha integrado además la Secretaría de Propaganda de esta coordinadora. En 2022 ha sido elegida delegada al Plenario Nacional por las Bases. Y ese mismo año ha pasado a integrar la Mesa Política Nacional del Frente Amplio por las Bases de Montevideo y forma parte de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio. Es un gusto tenerte con nosotras, Romina. Y Eduardo, que es quien va a empezar a contarnos su experiencia, ha militado en el Frente Amplio desde su fundación en el 71. Tiene formación en Derecho y Ciencias Sociales y participó activamente en la resistencia a la dictadura cívico-militar desde espacios comunitarios y estudiantiles, como por ejemplo la Juventud Estudiantil Católica. Y además ha sido miembro del Partido Comunista del Uruguay hasta el 92. Desde el 2012 integra el Plenario Nacional del Frente Amplio como delegado, habiendo desempeñado responsabilidades tanto en la Mesa Política Nacional como en el Secretariado Ejecutivo. Y actualmente participa en instancias estratégicas del Frente Amplio, como la Comisión Nacional del Programa, la Comisión de Alianzas y la Comisión Especial de Defensa, y forma parte de la delegación del Frente Amplio en el diálogo social. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotros y Eduardo, el espacio es tuyo. Creo que quítate, estás todavía con el micrófono. Ahí está. Mil disculpas. Buenas tardes. Para nosotros, decíamos, es un poquito más del mediodía. Para ustedes ya es la tardecita noche. Así que bueno, un gusto, realmente un gusto, el agradecimiento enorme, enorme a ULEX, a las compañeras, a los compañeros que nos han invitado y subrayar algo que decía María, digo, la invitación, nosotros respondemos a la invitación desde el punto de vista del intercambio de experiencias, de volcar acá la experiencia del Frente Amplio, contestar más que nada preguntas, dudas, cuestiones que puedan aparecer de parte de ustedes, y bueno, que puedan tomar lo que entiendan que les pueda servir para adaptar a la realidad que ustedes están viviendo y aquello que les parece que no, lo descarten. O sea, esa es la idea, digamos. Bueno, un poco, lo primero decir que el Frente Amplio no es un partido político. El Frente Amplio es lo que se denomina una coalición movimiento. No coalición y movimiento, sino coalición guión movimiento. Eso que parece un detalle ínfimo, valió un congreso. ¿Está claro? O sea, la definición como coalición movimiento. No es una suma, sino que es una simbiosis. Entonces,
la coalición es de sectores políticos, de partidos políticos y de movimientos políticos. El Frente Amplio lo integra el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento de Participación Popular, que es el sector de Pepe Mujica, digo, por ejemplo, ¿no? Y sectores más chiquitos, como por ejemplo el POR, que es el Partido Obrero Revolucionario, que es trotskista, o el Partido por la Victoria del Pueblo, que es un partido chico también, pero de vertiente anarca. Entonces, esa es la parte de la coalición. Y lo que tiene que ver con el movimiento son, y está enraizado en los comités de base. Los comités de base son las unidades territoriales. Al día de hoy tenemos unas 500. El objetivo de este periodo era llegar a 500. Estamos discutiendo ahí si nos faltan 2 o nos sobra 1, pero estamos cerca, estamos en el entorno de los 500. 500 comités de base en todo el país. A nosotros nos gusta decir que realmente, como ustedes saben, una de las organizaciones que más despliegue tienen los territorios a veces son, por ejemplo, la Iglesia, ¿no? La Iglesia tiene un despliegue impresionante en todos los territorios. Bueno, el Frente Amplio compite en el Uruguay a ese nivel. O sea, tenemos un gran despliegue territorial. Imagínense que para 3,5 millones de habitantes, menos ahora 3.300 creo que somos, estamos hablando de 500 unidades territoriales cerca de la gente. Entonces, en los comités de base convive la coalición, que son los compañeros y compañeras que tienen sector, que pertenecen a cualquiera de los sectores del Frente Amplio, con militantes independientes, con personas, compañeros y compañeras que no tienen una adhesión firme, digamos, a ningún sector, que alternativamente en una elección pueden votar a uno o a otro, siempre dentro del arco del Frente Amplio. ¿Está bien? O sea, siempre dentro del gran lema que es Frente Amplio, eligen una hoja cualquiera de votación, la que les venga bien en ese momento, con la que en ese momento puedan estar más afines. Y eso es lo que le da vida al Frente Amplismo. O sea, ahí somos todos iguales desde el punto de vista de la definición frente amplista. Ahí los que tienen sector, los que no tenemos sector, todos somos frente amplistas. ¿Qué es lo que nos une? Bueno, nos une un programa común y nos unen principios y valores comunes. Eso también valió un congreso. El congreso Rodney Arizmendi fue el congreso que definió principios y valores. Ahora bien, esto que es una coalición, movimiento, y que decimos que no es un partido político, porque está integrado por muchos, tiene sí una estructura de partido político. O sea, hay un acuerdo, digamos, un acuerdo político que acepta una estructura común que nos permite, sin perder la identidad a ninguno, sin perder la identidad a ningún sector, partido que lo integra, ni ciudadanos independientes que lo integramos, nos permite convivir y luchar en esa casa común. Entonces, otra cosa que tiene, digamos,
desde la definición tiene que quedar bien clara, es que no hay organizaciones sociales que integren el Frente Amplio. El relacionamiento con las organizaciones sociales es justamente a partir de la independencia de las organizaciones sociales y lo que es la fuerza política. No se intenta, y sería un gran error, intentar dirigir desde la fuerza política a las organizaciones sociales o pretender encorsetar a las organizaciones sociales dentro de lo que es la definición política. Entonces, ahí hay una relación que se da sobre dos bases. Una es que así como decimos en los comités de base quienes se expresan, quienes están, bueno, los comités de base están plagados de militantes sociales, que no es lo mismo que organizaciones sociales, de compañeros y compañeras que militan sindicalmente, que militan en una organización feminista, que militan en una organización ambientalista, que militan en la comisión fomento de un barrio, en la comisión que se ocupa de la plaza. ¿Está claro? Entonces, eso es muy importante, porque eso es lo que permite que sin perder la independencia de las organizaciones sociales, logren esa trascendencia en la vida política dentro del Frente Amplio. Por ejemplo, en el Uruguay ustedes saben que hay una central única que se llama PIT-CNT. La CNT se creó en el 64, año 1964. Es previo a la creación del Frente Amplio. Y los compañeros de la central siempre dicen, nosotros somos independientes de clase, como clase, tenemos independencia de clase, pero no somos indiferentes. O sea, no somos indiferentes a los gobiernos, no somos indiferentes a las medidas que se toman, no somos indiferentes a, digamos, la composición de clase también de los gobiernos. Y eso permea, ni que hablar, y ha permeado también en el Frente Amplio esa concepción. Entonces, lo poníamos como ejemplo nomás. ¿De dónde venimos? Bueno, venimos de una experiencia de lucha común en la calle con partidos políticos y organizaciones sociales ya, vamos, para poner algunas fechas, después en un organigrama que tiene Romy hay más detalles, pero digo, venimos de luchas de los años 50, por ejemplo, de lo que fue la lucha por la autonomía universitaria y aquella consigna de obreros y estudiantes unidos y adelante. Venimos de que en el Uruguay se firmó la primera carta de intención en el año 58 con el Fondo Monetario Internacional, que eso golpeó fuertemente a la sociedad uruguaya y la crisis que se fue generando en los 60. Venimos de la creación de la CNT, que era la Central Única de Trabajadores, donde confluyeron las centrales que había hasta ese momento en una sola, y que en el año 1965, se expresó en el primer Congreso del Pueblo, que fue una instancia que generó un programa a partir justamente de la sociedad, a partir de un cúmulo de organizaciones sociales convocadas por los trabajadores unidos en la CNT. Todo esto dentro de lo que fue
el gobierno de los años 60, lo que se denomina el Pachecato, una época muy dura, muy trágica, donde el tiempo de los mártires estudiantiles, el primer mártir estudiantil, liberarse en el año 68, estudiante de odontología, comunista, muerto en una movilización en la calle, pero atrás de él una decena más de muertos y muertas en la calle. Asesinados y asesinadas. El primer muerto en torturas en el año 72, antes de la dictadura. Todo eso generó un marco de lucha popular, ni que hablar con el papel que jugó la Revolución Cubana, que fue un faro para América Latina y en el caso del Uruguay, y convergió en el año 71 en la creación del Frente Amplio, que como decíamos otra de las veces que hemos estado conversando con María, con Carol, el Frente Amplio no es una buena idea de un grupo de iluminados, sino que es justamente el fruto y la síntesis de la lucha popular que sí, un grupo, cómo no, de muy buenos dirigentes, nuestros padres fundadores, supieron visualizar y tuvieron la grandeza, que ahí sí es muy importante, de dejar algunas cuestiones de lado para podernos poner de acuerdo. Rodney Arismendi fue el secretario general histórico del Partido Comunista. Juan Pablo Terra fue el presidente histórico del Partido Demócrata Cristiano. Imagínense el escándalo que fue un frente político que unió cristianos y marxistas. Fue realmente un hecho inédito. Y a los dos los escuchamos conversar y decir, sentarnos a hablar sobre lo que nos podemos poner de acuerdo, ahí está la grandeza. Saber de antemano que hay cosas sobre las cuales no nos vamos a poner de acuerdo. Pero sí sabemos, decía Rodney Arismendi, que si hablamos del sermón de la montaña, seguro nos vamos a poner de acuerdo. ¿Está claro? Entonces, esa es la grandeza. Ahí es donde radica, a partir de la necesidad y de las necesidades de la gente, de los atropellos que se estaban llevando adelante en la sociedad uruguaya. Y de una polémica que había instalada, porque también en los 60 hubo una guerrilla urbana que también jugó y operó. Entonces, en esa complejidad, asumir definiciones como que el Frente Amplio, desde el día 1, se propuso ser una fuerza política de paz y pacificadora. Y una consigna que el general Líber Seregni, nuestro líder histórico, en el primer acto repitió y decía, paz para los cambios y cambios para la paz. Esa fue la gran base. Entonces, por acá más o menos, después podemos hablar de lo que es el bloque social y político de los cambios, que no se manifiesta, no funciona en ningún lugar, no tiene una sede, ni tiene o sea, no hay una mesa del bloque social. El bloque es otra cuestión, digamos, es algo que se va construyendo día a día, que tiene su propia dinámica y que hay momentos que está más cohesionado, que tiene que ver con partidos políticos y organizaciones sociales, momentos en que tiene mayor flacidez. Termino diciendo algo
que Carol mencionó en la introducción, cuando habló, por ejemplo, de Francia. Y algo que tiene que quedar claro, el Frente Amplio no es, ni se planteó en su creación, ni se plantea ser un cerco sanitario. El Frente Amplio no nace como un cerco sanitario para impedir el avance de la derecha. El Frente Amplio nace como una fuerza de construcción y alternativa a la derecha. O sea, no para obstruir el camino de la... De hecho, lo hace. Pero digo, nace sobre la base de ser alternativa. Y ahora sí termino. Al día de hoy podemos decir que en el Uruguay no existe, por ahora, una alternativa de ultraderecha. Por ahora, las alternativas que puede haber al gobierno actual del Frente Amplio son las que tuvimos los 5 años anteriores, la derecha. Pero por ahora no se vislumbra una alternativa de ultraderecha como, como la de Milei, por ejemplo. Por ahora, eso no aparece en el horizonte como una alternativa. Hasta por ahí. Bien. Bien, muchas gracias, Eduardo. Voy a hacer una pregunta ahora, porque creo que es aclaratoria, una pregunta que tiene Carmen, que te formula Eduardo, que es, ¿cuál era el partido u organización de corte anarquista que es parte del Frente Amplio? El El resto de Partido por la preguntas las dejamos para después, las que son más de desarrollo, pero esta que parece más aclaratoria te la hago ahora. El Partido por la Victoria del Pueblo es un partido que nace en la década de los 70, en la dictadura, y como que tiene un pasado en lo que fue la ROE, que es la resistencia obrero-estudiantil de los 50 y los 60, ¿no? La ROE, resistencia obrero-estudiantil. Y en los 70, como que sobre esa vertiente, digamos, nace el Partido por la Victoria del Pueblo. Muchas gracias por la aclaración. Nada, Romina, el suelo es tuyo y solo recordar a las personas que si tenéis algunas preguntas más de desarrollo para luego poder elaborar en la parte conversatoria, ponerlas aquí en el chat y así vamos viendo un poquito los intereses de cada uno. Bueno, buenas tardes desde acá. Por acá son las 2:30. Un gusto por compartir con ustedes. Yo quería arrancar un poco, ya que Edu hizo como la introducción de todo lo que es la conformación del PA y lo que es nuestra raíz histórica, un poco más desde la experiencia, para después adentrarme en lo que es la estructura organizativa, como para que la visualicen un poco, que a veces puede ser un poco cargada o compleja de entender, pero creo que si la explicamos se asimila bastante fácil. Mi vínculo con el Frente Amplio, como ya lo adelantaban, comienza en 2006, cuando me adhiero formalmente con 14 años, que es la edad mínima que establece el estatuto para poder pertenecer a la fuerza política. Y ese día fui con mi abuelo a un comité de base y voté por primera vez en una elección interna del Frente Amplio. Y para mí eso es un momento muy significativo, no solo por la edad, sino porque expresa algo central del Frente Amplio, que es la transmisión intergeneracional de la militancia y el valor de la participación incluso desde tan temprano. Por eso lo traigo como una cuestión anecdótica, pero también como una cuestión importante de lo que es militar desde las bases en el Frente Amplio. Además, soy militante del Partido Comunista de Uruguay, lo que también forma parte de mi identidad política. Y antes de adentrarme en lo que es la estructura, también quería detenerme en un momento que fue 2019, que para mí es un momento clave en lo que es mi vida política dentro del Frente Amplio. Ese año yo me involucré de lleno en lo que es la militancia, en un contexto donde sentíamos todos y todas que necesitábamos toda la fuerza militante para sostener el proceso de lo que venían siendo los gobiernos frente amplistas. Y sin embargo, perdimos la elección nacional.
Y eso fue un golpe fuerte, pero lejos de alejarme de la militancia, ese momento para mí redobló absolutamente mi compromiso, porque entendí y sigo entendiendo que el Frente Amplio es la herramienta política que tenemos para fortalecer, incluso y sobre todo en las derrotas. Después vino pandemia de por medio, gobierno de derecha, que desplegó políticas neoliberales muy duras, y de todas formas nos organizamos, debatimos y reconstruimos tejido de base, y en la última elección nacional tuvimos la satisfacción del respaldo popular, y eso también es parte del aprendizaje sobre alianzas, que es sostener un proyecto político en el tiempo, incluso en las adversidades. Bueno, una derrota política es una nimiedad en las adversidades que ha sobrevivido el Frente Amplio y demás, y las cuestiones tan duras, y desde el surgimiento en sí. Pero bueno, Edu ya adelantaba un poco esto de qué es el Frente Amplio. Esta cuestión que nosotros, incluso desde las bases, lo traemos como bandera y lo hacemos énfasis, esta cuestión de coalición y movimiento. El Frente Amplio nace en el 71, en 1971, y se define desde su declaración constitutiva como coalición y movimiento. Pero esto no es una consigna, es una definición política muy profunda. Cuando hablamos de coalición, hablamos de la alianza entre partidos, sectores, grupos políticos diversos que mantienen una identidad, una historia, una tradición. Y cuando hablamos de movimiento, hablamos de las bases, de los comités, de la militancia independiente, de la participación popular organizada. Recuerdo que en la declaración constitutiva lo dice con mucha claridad. Esta coalición de fuerzas ha de estar dotada de una organización con núcleos de base y autoridades comunes. Y esto es central, porque no es solo un acuerdo entre dirigencias, es una construcción que incorpora al pueblo organizado como sujeto político. Más adelante, y bueno, también en realidad en el 71, el 26 de marzo, en el acto de masas más grande que había visto el país hasta ese momento, el general Liber Seregni dijo algo fundamental, que es que el Frente Amplio no era una ocurrencia de dirigentes, sino una necesidad popular y colectiva, que ya lo adelantaba y lo transmitía Edu con absoluta claridad, ¿no? Y ahí Seregni planteaba la unidad como una conquista, no como una imposición. Habla de la contradicción, hablaba de la contradicción a la oligarquía-pueblo, del antiimperialismo, de la necesidad de llevar al pueblo al poder y de retomar las raíces artiguistas. Hice algo que, dijo, algo que sigue siendo muy actual, que la única línea divisoria real es entre quienes sostienen un orden injusto y quienes quieren transformarlo. Y que del lado del pueblo pueden convivir identidades diversas. ¿Y por qué lo traigo esto? Porque el ideario artiguista, como matriz política, ¿no? Atraviesa el Frente Amplio desde su origen, no como una referencia simbólica, sino como una matriz política. Liberación nacional y americana, democracia institucional y justicia social. Y en ese marco, el reglamento, por ejemplo, el reglamento de tierras de 1815, sigue siendo una referencia ineludible, porque pone en el centro debates que siguen vigentes al día de hoy. La tierra, la desigualdad, la concentración de la riqueza y la soberanía. No es pasado solamente, sino que es una brújula política para pensar el presente. Y cuando yo pienso y hablo del Frente Amplio, no puedo hablar del Frente Amplio y de la izquierda sin nombrar a mujeres que para mí fueron claves en la construcción de este proyecto y que abrieron camino en la disputa por la igualdad. El caso de Julia Arévalo, militante comunista, obrera, sindicalista, fue la primera senadora de América Latina. Desde el Parlamento llevó las voces de las mujeres trabajadoras y de los sectores más explotados, dejando una enseñanza central. La unidad popular también implica disputar poder para las mujeres, porque no hay justicia social sin perspectiva de género. Y en esa misma tradición se inscribe, por ejemplo, Paulina Luisi, primera médica del país y fundadora del Partido Socialista, uno de los partidos fundadores del Frente Amplio, pionera del feminismo uruguayo y de la lucha por los derechos civiles de las mujeres, y también de Alba Roballo, que provenía, por ejemplo, del Partido Colorado, que también habla de lo que es la historia de la construcción del Frente Amplio, a la que hacía mención Eduardo. Ella fue cofundadora del Frente Amplio en 1971, militante incalzable por la justicia social y los derechos de las mujeres, fue perseguida durante la dictadura y continuó activa tras el retorno democrático, integrando la dirigencia Frente Amplista y regresando brevemente al Senado en 1993. Nombrarlas para mí es reconocer que el Frente Amplio se construyó y se sigue construyendo también desde esas trayectorias. Por eso quería traer un poco a las compañeras en mención. Y bueno, después sí nos adentramos en todo lo que es la estructura organizativa. En términos
organizativos, el Frente Amplio se sostiene sobre una estructura compleja y viva, que ahí yo les quería compartir un poco en pantalla como para que lo podamos visualizar. Ahí voy. Tenemos un poco lo que hacía mención Edu de lo que son las raíces históricas, bueno, que ya lo hacía mención, esto de 1929, la FEU, la Organización de Estudiantes, el 50 y el 60 los sindicatos, estudiantes, partidos de izquierda que convergen, en el 64 la CNT, que es la Central Única de Trabajadores, en el 65 el Congreso del Pueblo con una plataforma única, en el 71 la creación finalmente de nuestra fuerza política, el Frente Amplio. También hacíamos mención a lo que es principios y valores, en los cuales nosotros nos paramos, que son principios y valores compartidos, como lo es el antiimperialismo, el considerarnos una fuerza política antioligárquica, antipatriarcal, por suerte desde el 2016, planteado en esos términos, antirracista también desde esa fecha, democrático y popular. ¿Cómo funciona el FA? El FA es como, yo lo ponía así como para que lo podamos capaz que entender un poco mejor. Es como un reloj de arena. Abajo están los comités de base y las coordinadoras, y en el medio los organismos de dirección semanales y cotidianos, es decir, el secretariado ejecutivo, las mesas políticas departamental y nacional. Arriba está el Congreso y el Plenario Nacional, que es donde son los organismos de decisión mayores, donde tenemos las decisiones estratégicas y, por ejemplo, programáticas. Acá vemos un poco lo que es la estructura de la toma de decisiones en este formato un poco piramidal, donde está esto que yo les decía, en la parte superior, más arriba del Congreso, luego el Plenario Nacional, la mesa política, el secretariado y el equipo de presidencia, que lo conforma el presidente, la vicepresidenta, ahora en este caso, bueno, en el caso del presidente es Fernando Pereira actualmente, la vicepresidenta Verónica Piñeiro, que incluso nosotros vimos en lo que transmitían de las inquietudes que tenían y demás, y lo charlábamos justo en la previa, esto bueno, que también estaba muy presente esto de las organizaciones ambientales y demás, y estas inquietudes. Justo Vero, que es nuestra vicepresidenta, además es una compañera que tuvo toda su trayectoria en las bases y fue respaldada para ese lugar y se la votó, y también es especialista en todas estas cuestiones. Entonces tenemos siempre como, además de esta compañera como referencia, en un lugar tan visible, muchos otros compañeros y compañeras que también integran organizaciones, como ya decía y hacía énfasis Edu, esto de, bueno, las organizaciones sociales como tales no forman parte del Frente Amplio, pero sí tenemos compañeros y compañeras a lo largo y ancho de la estructura que forman parte de esas organizaciones. Entonces, siempre tenemos las reivindicaciones y las inquietudes puestas sobre la mesa. Después un poco esto de cómo se conforma esta estructura de las tomas de decisiones en cuanto a lo que planteábamos de movimiento y coalición, ¿no? Esto de, bueno, el Congreso, por ejemplo, que es nuestro órgano mayor, tiene una amplia mayoría de representación de bases, lo cual para nosotros esto es importante a resaltar. El Plenario Nacional, 50 y 50 entre movimiento y coalición. Mesa política, ahí lo trasladamos aproximadamente 44-56, el secretariado 25 y 75, y bueno, y luego la presidencia, que es quienes elegimos para esas responsabilidades y tareas. Después, ¿cómo se mueve esta estructura en la cotidianidad de la fuerza política, de cómo construye? El Congreso es el órgano que nosotros convocamos cada 2 o 3 años aproximadamente, el Plenario Nacional cada 4 meses aproximadamente, y la mesa política cada semana. En nuestro caso, por ejemplo, se reúne los días lunes en la tarde. Antes de la mesa política se reúne el secretariado, que es el órgano que en realidad no tiene decisión, porque en realidad se decide en la mesa política, pero es un órgano que trabaja mediante la generación de consensos y amasar un poco los temas para que lleguen a la mesa política un poco más trabajados y no sea mucho más fácil el construir una síntesis superadora entre todos y todas. Y bueno, después esta presidencia, que como ya les adelantaba, trabaja cotidianamente también, que tenemos a un vocero, un portavoz de la fuerza política, que en este caso es Fernando Pereira. Después esto lo van a poder ver, nosotros la idea es compartirles este material, así que tampoco es como que voy a hacer énfasis en cada una de las diapos, pero sí esto de como tener en claro que nosotros transitamos ciclos de 5 años, en los cuales tenemos en el medio, obviamente la asunción de un nuevo gobierno,
la elección interna previo a la elección interna, un congreso estratégico, luego la elección interna de la fuerza política, después ya transitamos un congreso programático para entrarnos en lo que es una campaña nacional, y terminamos como proceso culmine en una próxima elección nacional, en la cual, bueno, siempre trabajamos en pos de poder ganar nuevamente el gobierno nacional para transformar la vida de la gente, que es nuestro objetivo principal. Después yo acá les quería compartir un poco lo que es, por ejemplo, en este caso, una imagen representativa de un comité de base. Esta justo es de mi comité, es una actividad en la que organizamos en el marco de lo que es el mes de marzo con las compañeras hacia un nuevo 8M. Y en la imagen, la puse también porque me parece representativa, porque no solo estamos las compañeras que militamos en el comité de base todos los días, sino que además justo en esa actividad nos acompañaron compañeras que son parlamentarias y que no forman parte de nuestro comité, pero sí se sumaron a la actividad. Pero, por ejemplo, en mi comité, y sé que en muchos otros comités, porque esa es una, además de las virtudes del Frente Amplio, tenemos compañeras que son parte del Parlamento, por ejemplo, en mi caso, una diputada, que es la compañera Ana Olivera, que viene todos los jueves al comité, como venimos cada una de nosotras y nosotros, militantes de base, y bueno, y se suma. Entonces, eso creo que es una tremenda fortaleza del Frente Amplio, de cómo construimos horizontalmente y bueno, cómo estamos todos y todas juntas en los distintos espacios de dirección, de decisión y de construcción de la cotidianidad de la fuerza política. Después tenemos el Congreso Nacional, que yo ahí les pongo una imagen representativa de lo que es cuando votamos para tomar las resoluciones y demás, y ahí les explicamos un poco cómo es, pero me parece importante también porque hay algo que transmitían también en el formulario de inscripción al seminario, que es esto de cómo construimos las decisiones colectivas, cómo las tomamos y cómo construimos unidad. Y eso me parece que es clave porque para nosotros la construcción de unidad es en la diversidad. O sea, nosotros no negamos que hay tensiones que forman parte de la vida cotidiana, del quehacer político, pero sin embargo nos organizamos para poder llegar a una síntesis en la cual obviamente eso implica a veces dejar un poco, uno dejar alguna cosa y otro otra de lado para construir la síntesis superadora. Pero bueno, y por ejemplo, esto de las resoluciones en el Congreso requieren una mayoría de 2/3, entonces eso también es como un poco representativo de la toma de estas decisiones, y que la aprobación del programa único y de los estatutos, las reformas de los estatutos, actualización, también se hacen en este órgano, lo cual implica un trabajo previo y también un trabajo durante, con miles y miles de compañeros y compañeras. Entonces me parecía que era importante resaltárselos. Después hablamos un poco de lo que es el plenario nacional, que también hacían mención tanto Carol como María, en esto de que, bueno, de que, por ejemplo, el plenario nacional es el organismo donde la representación del movimiento de la coalición, o sea, de bases y sectores, es un 50 y un 50, y esto para nosotros también es importante. Y también es el organismo donde definimos e implementamos la línea política, que después eso baja y se traduce en los territorios, entonces también es algo a destacar. Y bueno, después nos adentramos un poco más en lo que es la organización del movimiento, que nosotros hacemos mucho énfasis en esto de que el movimiento para nosotros hablamos del movimiento de bases, entonces cuando hablamos del movimiento hablamos de esto, de las bases, que también en este esquema piramidal, en lo más alto de esta pirámide estaría lo que es el plenario nacional, luego las coordinadoras y departamentales y luego los comités de base. Pero en realidad es algo que ya lo transmitía también Carol, es de arriba para abajo y abajo para arriba, ¿no? Si nosotros lo miramos así, pareciera que lo más importante es el plenario nacional, pero en realidad para nosotros lo más importante y la columna vertebral del Frente Amplio son los comités de base, territoriales y funcionales. Por ejemplo, en mi coordinadora, que es la coordinadora C, tenemos un comité que se llama La Comité, que es el Comité Funcional Feminista del Frente Amplio. Entonces, ese es uno de los comités funcionales que integran a los comités de base, y luego tenemos los comités territoriales, que nosotros después les vamos a reenviar lo que es el mapita para que ustedes puedan entrar y ven el mapa de Uruguay, y ven todos los puntitos que son los comités de base territoriales que están por largo y ancho del Uruguay, y como ya decía Edu, son aproximadamente 500,
Y bueno, creo que cuando lo visualizamos de esa forma, entendemos el poder que tiene organizar las bases en el territorio y cómo se traduce luego en lo que es una victoria popular, cómo se traduce en esto de poder escuchar y atender las demandas en lo que es en el inmediato de el vecino y la vecina y en el conversar en lo cotidiano bueno, de habitar a nuestro país. Y bueno, los comités de base están abiertos a todas las personas que se quieran adherir y es el lugar donde nosotros debatimos, proponemos, votamos, creamos mociones, elegimos a nuestros delegados. Acá tenemos una imagen, por ejemplo, de un comité, que en este caso ya no es el mío, es el Comité por la Vuelta, que también integra mi coordinadora. En ese caso, incluso como para ilustrarlos, estábamos haciendo una actividad en el marco de lo que es lo que nosotros denominamos, o por lo menos sacamos a lo que es la esfera pública, el 1% al 1% más rico, que es esto de, bueno, implementar un impuesto para justamente al 1% más rico de la población, que pusimos como 1% como una cuestión de eslogan, no necesariamente tiene que ser el 1%, por lo menos el 1%, pero bueno, eso es uno de los debates que tenemos también en el ámbito público y en el ámbito interno también, no solo nosotros, sino las organizaciones sociales, sindicales, y ni que hablar que nuestra central única de trabajadores, que también fue la propulsora de esto. Y bueno, y un ejemplo que me parece que está bueno como trasladar es esto de cómo una idea se convierte en política. ¿Por qué para nosotros es tan importante construir Frente Amplio desde las bases? Y qué es lo atractivo también. Es que yo puedo ir todos los jueves a mi comité, pero lo que yo digo llega y se traduce y se materializa en algo. O sea, propongo algo en mi comité de base, eso se discute a nivel de las coordinadoras luego, se eleva un plenario nacional, vuelve a los comités de base para discutirlo, se aprueba en un congreso, se incorpora, si gana el Frente Amplio la elección, luego se implementa en el gobierno. Entonces no queda en el lo que yo planteo y mis propuestas. Esto en un escenario ideal, ¿no? Obviamente dentro de eso hay un montón de discusiones, hay un montón de cuestiones que a veces se diluyen o no, pero bueno, este mecanismo está aceitado para que eso suceda y eso es sumamente importante. Y bueno, obviamente las fortalezas de este modelo, que también no es algo mecánico, ¿no? Que uno pueda extrapolar, obviamente se traduce y se explica en un contexto, en situaciones que corresponden a nuestro país y lo que es también América Latina, y contextos históricos ni que hablar, pero bueno, la importancia de la democracia participativa profunda, la unidad a largo plazo entre los diversos actores, la fuerte protección contra el personalismo, porque al tener toda esta estructura también implica que todos somos parte de las decisiones, entonces en realidad sí podemos tener, por ejemplo, un vocero, que es Fernando, pero todos somos el Frente Amplio. Y eso es importantísimo, porque cuando nosotros hablamos en el comité, es como, bueno, el Frente Amplio definió esto. Bueno, en realidad lo definimos todos y eso es algo que me parece sumamente importante destacar. Y la capacidad para incorporar nuevos movimientos, que también es un gran desafío, y el programa que es construido desde abajo, que también hacía mención Edu, ¿no? Todos somos parte de la construcción de ese programa único y es para nosotros un gran valor y bueno, hay algo que también es motivo de orgullo. Y en cuanto a los desafíos actuales que consideramos, obviamente siempre va a estar el renovar la participación, por más de que también es un debate que nuestra fuerza política siempre tiende a darnos en esto de tenemos que ver cómo incorporar a la franja de la juventud, y en realidad la franja de la juventud, por ejemplo, en nuestro caso, es la que más nos vota y es la que siempre nos respalda con su voto, y en realidad es otra franja a la que tenemos que apuntar, y los jóvenes y las jóvenes están incorporados y se mueven a lo largo de nuestra fuerza política, y también somos parte de la dirección del Frente Amplio, entonces para nosotros también es importante eso de la cuestión intergeneracional y destacarla también, esto de poner un poco más en práctica y profundizar el enfoque antipatriarcal y antirracista. Obviamente quedan muchas cosas para hacer, pero todas las conquistas también son motivo de orgullo y de bandera. Seguir ampliando la representación, incorporar a las nuevas generaciones, actualizar la estructura organizacional, porque, bueno, también tenemos una estructura que es pesada y hay momentos en los que capaz que requiere seguir ayornándola o profundizándola, pero es una estructura que también nos sirve, ¿no? ¿Y por qué funcionamos? Porque combinamos eso, ¿no? La unidad de acción, la democracia participativa, la construcción colectiva, el programa en común, la unidad en la diversidad. Entonces, para mí era importante trasladarles un poco eso
y bueno, compartirles una imagen de Serengi en un momento tan significativo. Y bueno, no quería dejar de decir un poco que bueno, que estamos también, bueno, ahora voy a dejar de compartirles primero la pantalla y, y comentarles que estamos justo cerca, en fecha de un nuevo 5 de febrero, que es el aniversario de la Declaración Constitutiva del Frente Amplio. Y para nosotros recordar esa fecha no es un ejercicio nostálgico, es preguntarnos qué Frente Amplio necesitamos hoy. Esa declaración sigue siendo nuestro primer contacto político. Unidad, programa común y protagonismo del pueblo organizado. Y esto de cuidar la unidad no es debatir, no es evitar debates, es debatir con lealtad política, confianza y responsabilidad histórica. No es un, no, yo considero que no es un modelo exportable 100% mecánicamente, pero sí es una experiencia rica en aprendizajes para pensar cómo la izquierda puede construir mayorías sociales sin diluir su horizonte transformador. Y desde mi experiencia, que era lo que quería un poco compartirles, y ojalá lo haya logrado, es que el Frente Amplio es una escuela para mí política permanente. No es un espacio sin conflictos, pero sí es un proyecto que ha logrado sostener una coalición de izquierda en el tiempo, con identidad, organización y base social. Y para mí la enseñanza es clara: las alianzas duraderas no se sostienen solo con acuerdos electorales. Por eso para nosotros transmitimos que el Frente Amplio es una fuerza política de construcción permanente, que con militancia, organización, reglas compartidas y pueblo organizado sobrevive y sigue construyendo y fortaleciéndose. Por eso para mí el Frente Amplio sigue siendo la herramienta imprescindible para pensar y construir un Uruguay más justo. Muchísimas gracias, Romina, Eduardo. Bueno, como siempre, yo ya que os he escuchado varias veces, siempre es igual de inspirador y emocionante. Muchas gracias, Eduardo, por ese arco histórico que nos has ofrecido y para ver un poco y entender los orígenes del Frente Amplio y los pilares esenciales. Y luego, Romina, tu exposición sobre la compleja y necesariamente compleja estructura del Frente Amplio y cómo se articulan las bases y la participación, la toma de decisiones. Además, haciendo hincapié en la participación eh, feminista dentro del movimiento es impresionante. Y además, gracias por abordar también los retos, ¿no? O sea, no solo nos has mostrado la estructura, sino también un poco digamos, el esqueleto y también un poco la carne y las venas, la cultura del Frente Amplio y también las cosas con las que os enfrentáis, ¿no? Bueno, Carol y yo estábamos en otro chat y tenemos algunas preguntas, pero vamos a abrir ahora digamos, el espacio para cualquier persona que tenga ganas de compartir un poco, bueno, cuál es su contexto y qué preguntas os surgen para Romina y Eduardo. Y lo que sugiero es que quizás uséis tanto o el dedo analógico o el emoticono este que hay para poder ir tomando un poquito eh, el orden. Si queréis empezar así con explorar un poquito, habéis hablado, Romy y Edu, del tema de los principios y los valores, ¿no? Que son los que sostiene la organización y que son como una de las fuerzas eh, de realmente cohesión, ¿no? Y de mantener la organización. Comentasteis en la entrevista que hicimos anteriormente que había tres principios y valores, que eran, no, sí, tres principios y valores. Queréis, una de las preguntas que os haría sería, ¿cómo se fomentan los valores y los principios y la cultura política dentro de un movimiento diverso, en favor de una cultura de la unidad? ¿Cómo se fomentan? Así en grandes rasgos, ¿no? Eh, a ver, Edward. con respecto a esto que hablas, uno de los principios fundacionales, por ejemplo, es el antiimperialismo. Eh, Como ustedes sabrán, porque lo deben vivir también, durante mucho tiempo, en las últimas décadas, se ha puesto en duda hasta dónde, acá también, hasta no hace mucho,
se discutía sobre el tema del imperialismo, bueno, si el imperialismo sí, el imperialismo no, sí. El Frente Amplio se ha mantenido antiimperialista y, por ejemplo, ahora Romy hacía referencia al acto, a la actividad que vamos a hacer festejando los 55 años. El lunes, en el secretariado ejecutivo y luego en la mesa política, se resolvió de que el acto de los 55 años tenga como gran sustento, como gran bandera, la bandera del antiimperialismo. A partir de lo que ha sido la agresión a Venezuela y el secuestro, que no es otra cosa que una agresión a América Latina, a partir de lo que es el criminal bloqueo a Cuba, que se viene acentuando cada vez más, y a partir también de lo que es el genocidio en Palestina, que se sigue consumando día por día. Y eso es un valor y un principio que hemos logrado mantenerlo a lo largo de los 55 años y que hoy es un factor de cohesión y de unidad. Lo fue el lunes en el secretariado, lo fue el lunes en la mesa política, o sea, fue un gran factor de unidad, que al mismo tiempo nos permite un canal, un vínculo, un puente con un cúmulo de organizaciones sociales que también tienen ese principio fundamental. En primer lugar, los trabajadores y las trabajadoras. En primer lugar, la central única. Pero no solo. Están los cooperativistas, están los estudiantes, la FEU, hay un conjunto de organizaciones. Entonces, esas son las cosas que nos permiten trabajar en unidad y mantener la unidad. Por ejemplo, y puse este ejemplo porque es bien vívido. Pasó hace unos días lo de la agresión a este nivel, ¿no? A esta escala que estamos hablando, ¿no? Viene muy a cuenta de lo que va a ser justamente ahora el festejo del 55 aniversario. Pero calculo de que Carol quería hablar también de algunas condiciones que no son precisamente principios y valores, sino que son condiciones que nosotros entendemos necesarias para generar y conectarnos con el bloque social y político de los cambios, con el mundo de las organizaciones sociales. Y ahí hay 3 condiciones que nosotros definimos en el Congreso 50 años de unidad en 2021, cuando hablamos del bloque social y político, y una es la paciencia, la generosidad y la empatía, como 3 condiciones básicas para poder entablar cualquier tipo de conversación con el mundo de las organizaciones sociales. El hecho de saber, el hecho de tener en cuenta al otro, en este caso a las organizaciones y las necesidades de las organizaciones. Y ahí hay indefectiblemente siempre algún renuncio. El tema está en que lo que no podemos renunciar, hasta dónde podemos llegar. Y el manejar eso es algo que cuesta, que no es fácil y que requiere equivocarse, volver a empezar, pero aprender también de las equivocaciones. En un segundo voy a poner un ejemplo. Nosotros llevamos a referéndum una ley en el gobierno anterior, una ley de más de 500 artículos que el gobierno de la derecha en el periodo anterior, en el primer año de gobierno, en los primeros meses de gobierno,
aprobó. Era una ley que adentro tenía más de 500 artículos que eran mini leyes, que iban desde la manufactura de chorizos, escuchen bien, desde la manufactura de chorizos hasta la desmonopolización de los combustibles. En el Uruguay, los combustibles, el monopolio de los combustibles lo tiene el Estado, en una empresa, en un ente que se llama ANCAP. Bueno, para que se hagan una idea de lo que era la ley. Y trabajamos para llevarla a referéndum, juntamos las firmas que requiere la Constitución, en acuerdo con el campo social. Y cuando llegó el momento de elegir cuáles eran los artículos, porque no todos los 500 artículos, la Constitución dice cuáles son los que había que realmente poner a referéndum. Se resuelve terminar en 35 artículos que eran el cerno de la ley, lo más retrógrado de la ley. Pero dentro de los 35 había dos que, si bien el Frente Amplio había votado negativa toda la ley en su conjunto, a la hora de votar en particular, había dos que el Frente Amplio había votado. Y ahí nos aparece el problema de que íbamos a poner a referéndum dos artículos que nosotros habíamos votado. Y ahí es donde aparece lo de la paciencia, la generosidad y la empatía. Porque había organizaciones sociales que necesitaban que esos dos artículos también estuviesen en el referéndum. Y el Frente Amplio aceptó los 35. Y fuimos todos juntos detrás del referéndum de los 35 artículos. Es un ejemplo bien práctico que pasó hace bien poco y que muestra cómo funciona, digamos, eso de que, bueno, a veces hay que tener la capacidad, la generosidad, la empatía, el saber qué necesita el otro, porque había organizaciones que necesitaban eso. Y bueno, por ahí. Creo que también, si se me permite, es como esto de que nosotros siempre traemos, que suena como si fuera un eslogan, pero en realidad no lo es, esto de construir unidad en la diversidad, ¿no? O sea, que las tensiones en realidad las limamos en el debate político fraterno y también con esa generosidad, pero también siempre yendo a las cuestiones que nos unen y que tenemos en común. O sea, Edu, por ejemplo, hacía mención a la situación que estamos atravesando en América Latina, en particular, obviamente, Venezuela, Cuba, y la solidaridad siempre nos une y nos caracteriza, y eso también es importante, y es una bandera que nos ayuda a sobrevivir a todos los contextos, y bueno, y a las tensiones. Por ejemplo, ahora, sin ir más lejos, partió una brigada solidaria para Cuba con 50 compañeros y compañeras, dentro de los cuales hay compañeros y compañeras militantes de base del Frente Amplio, integrantes de sindicatos, del PIT-CNT, de organizaciones sociales y demás, porque siempre convivimos y porque siempre está esa unión por objetivos comunes. Y justo es una brigada además histórica porque lleva 500 kilos de medicamentos, insumos médicos que se precisan por el bloqueo atroz que sufre Cuba, lleva $17.000 para colaborar también con lo que son, bueno, demás cuestiones que se precisan en el país. Entonces, me parece que la respuesta ante la urgencia y la solidaridad que nos caracteriza también es una cuestión que siempre nos une y que sigue marcando el camino. Entonces, me parecía como, además de trasladar lo que trasladaba Edu, que me parece sumamente importante, como fue el referéndum contra los 135 artículos de la LUC, también lo han sido otras campañas que hemos atravesado, incluso en medio de campañas nacionales, departamentales, municipales. Es como que nunca paramos y eso también nos tiene como siempre en movimiento, siempre atentos a las reivindicaciones, pero la solidaridad como bandera también me parece un pilar sumamente importante y este caso que lo tenemos acá cerquita en estos últimos días me parecía que era bueno para compartir. Muchas gracias, Romina Dardo, por em,
por aclarar, bueno, y por profundizar. Em, Antes que Carol y yo tenemos, como no, preguntas ya en la cabeza, pero queremos dejar espacio de verdad a vosotros y vosotras para que podáis, bueno, entrar en conversación. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta que quiera formular ahora? Muy bien, Manuel. Venga, voy yo, a romper un compañero. Muchas gracias, Eduardo, Romina, placer. Mi pregunta va un poco a la hora de constituir el frente. Hablabais también de la democracia cristiana, bueno, de las bases cristianas, ¿no? Hay un elemento clave, es que, bueno, pues que me imagino que la Iglesia es diferente en Europa que en América, probablemente en el posicionamiento, o por lo menos en buena parte. ¿Dónde está? No sé si hay barreras ideológicas, ¿no? Porque lo que se está claro es que cada vez vamos a una sociedad más polarizada, vamos a una sociedad en la cual pues lo que interesa es mantener los dos polos muy tensos, ¿no? Y hay por así decirlo, yo lo que veo es que hay un bagaje de gente o un trasiego de clase obrera que afecta a los principios de la extrema derecha, ¿no? Entonces es un tema complejo de entender, ¿no? Como gente que, bueno, a priori con una sociedad, un estatus social más bajo, con una situación menos protegida, de repente acepta unos principios de la extrema derecha. Lo tienen ustedes allí cerca en Argentina, no sé si Chile también, que estuve hace 2 años, pues ha dado un giro importante. Bueno, en España, el mundo rural, por ejemplo, que es donde yo más me muevo, pues hay mucha gente que está aceptando bueno, planteamientos de la extrema derecha, sin tener a veces una visión histórica, que es un poco para mí el problema, ¿no? Entonces no sé muy bien dónde está la manera de llegar a ese pacto, ¿no? Es decir, no sé si hay algún tipo de clave, algún tipo de valor, ¿no? Porque quizás hablando de la justicia, por ejemplo, pues, o que habéis antes, o algún tema que pueda ser más neutral, entre comillas, o más amplio para que pueda haber más gente que se sume, ¿no? Yo me gustaría, por ejemplo, hacer la reflexión, pues cuando surgió el 15M en España, no estaba muy marcado políticamente y había un amplio espectro de gente participando. Quizás luego la derecha, la izquierda, lo quiso capitalizar, en este caso Podemos, seguramente, y bueno, en buena parte muchas de las asambleas locales se disolvieron, quizás por esa intervención, ¿no? No sé, ahí hay un elemento de reflexión que dejo encima de la mesa, ¿no? Sin más, muchas gracias, ¿eh? Sí, lo que plantea Manuel, digo, un gusto Manuel, muchas gracias por la intervención. Realmente tiene que ver con un contexto también de la década de los 60 y 70, tiene que ver con un auge de la teología de la liberación, tiene que ver con un entorno en el cual, como decía Rodney Arismendi, secretario general del Partido Comunista, el Sermón de la Montaña nos unía, nos ayudaba a conversar y dejar para después los asuntos de después de la vida, ¿no? O sea, como le gustaba decir a él, discutir sobre el sexo de los ángeles lo dejamos para más tarde. Ahora discutamos sobre lo que tenemos hoy, la realidad que tenemos, que nos lastima y que tiene sojuzgada a tanta gente. Y esa parecería que sigue siendo la misma clave, ¿no? Que la clave es el problema, y se nombró a Milei, digo, sí, el tema está que cuando nosotros en la intervención anterior decíamos, en el Uruguay no existe al día de hoy una alternativa de ultraderecha. Al día de hoy no existe una alternativa de ultraderecha. Pero el Frente Amplio tiene claro algo y está expresado en su plan político. Y es que no podemos fallar en estos 5 años. No nos podemos dar el lujo de decepcionar. El Frente Amplio no puede decepcionar. Porque si bien esa alternativa hoy no está planteada,
se puede sí generar si se genera una decepción por algún motivo. Entonces, ese es un compromiso y un desafío enorme para la fuerza política. El no decepcionar hoy en el gobierno. En los 5 años anteriores, cuando gobernó la derecha, la única alternativa que había al gobierno de la derecha era el Frente Amplio, no había otro, no había otra alternativa. Era la izquierda, lisa y llana. Entonces, en esos términos, al día de hoy está planteado el debate político en el Uruguay. Pero tenemos el gran desafío, ese que hablábamos, no podemos fallar, no podemos decepcionar, y así lo expresamos en el plan político que aprobamos el año pasado. No es fácil, no es fácil. No es fácil porque acá hay otras cuestiones que entran a jugar y es el relacionamiento entre la fuerza política y el gobierno de la fuerza política. Porque nosotros no podemos mirar para el costado y decir, no, el gobierno, no, es nuestro gobierno. ¿Está claro? Entonces, es complejo, ese relacionamiento requiere algunas cuestiones. El gobierno tiene una autonomía relativa con respecto a la fuerza política, porque la requiere. No es lo mismo tomar decisiones para la fuerza política que decisiones de gobierno que a veces son en el día, en minutos. Pero requiere también coordinación entre el gobierno y la fuerza política y requiere responsabilidad. Acá los actores políticos de gobierno tienen que hacerse responsables y la fuerza política también de las decisiones que se toman. Es complejo, es muy complejo. Para la derecha es más fácil, es mucho más fácil, porque la derecha gobiernan unos pocos para unos pocos. El tema es que nosotros como izquierda somos muchos participando, actuando, y gobernamos para muchos. Queremos gobernar, pretendemos gobernar. Y no solo para muchos, sino con muchos y muchas. Entonces, ese es el desafío que tenemos planteado hoy que estamos en el gobierno. Muchas gracias, Edu. Es claro, aquí creo que es interesante un poco también porque en lo que vemos bastante frecuente en Europa hay como un desencanto y una desafección o distanciamiento con respecto a las instituciones, ¿no? Claro, en el Frente Amplio está prácticamente lo tenéis, la estructura programática y la organización se ha creado de esa fuerza política, es coalición, movimiento, ¿no? No es un partido político. Pero entonces claro, es que son preguntas todas un poco amplias. Para vosotras, ¿qué es lo que realmente mantiene viva la participación y el compromiso entre las bases y el nivel institucional? Yo creo que el sentir que somos parte de la fuerza política en la toma de decisiones y en la dirección también es lo que hace que uno sienta el sentido ese de pertenencia. Por eso yo les ponía en las diapositivas el ejemplo este de, bueno, si yo tengo una propuesta, sé que la puedo llevar al comité de base, que después va a los lugares de discusión, de dirección, de decisión. Entonces, el sentir que uno va jueves tras jueves o participa de los organismos, participa de las actividades, y que lo que uno transmite en realidad se materializa, es sumamente importante. Ese sentido de pertenencia y de apropiarse de la fuerza política para nosotros es importante y es motivo de orgullo también. Y creo que es una cuestión que desde lo que fue nuestra carta constitutiva, desde lo que transmitió Serenni también en nuestro primer acto de masas, y grandísimo también. Entonces es como esta cuestión de sí, de hacernos parte y de adueñarnos de eso, creo que es una cuestión fundamental. Muchas gracias, Romina. Eduardo. Sí, gracias.
Gracias a todos, de verdad. Es muy, muy interesante todo. Yo soy de Italia y comparto mucho lo que dijo Manuel antes. En Europa tenemos este problema enorme de la ultraderecha que está surgiendo en todas partes. En Italia tenemos un gobierno horrible, diré el peor de nuestra historia probablemente, nuestra historia democrática. Y lo que pasa es que sí, más gente vota a la derecha, pero también los que votan a la izquierda ya no votan. O sea que solo la mitad de la población votó en las últimas elecciones, mitad, que es nada. Y claro, en esta manera una democracia no puede sustentarse, yo creo. Y yo he sido parte por muchos años de movimientos por el clima y ahora soy más parte de organizaciones políticas que se ocupan de involucrar más jóvenes en la política, que nunca es fácil, porque que domina, lo que hay normalmente es que los jóvenes solo piensan en cómo trabajar, hacer otra cosa, pero la política no, es algo de viejo, es muy así, ¿no? Y entonces, como, sí, un poco de ruido, perdón, pero espero que me escuchen. Y lo que pasa es que muchas veces cuando, por lo menos en Italia, un joven entra en un partido, se nos- ok, cuando un joven entra en un partido, normalmente en Italia lo que pasa es que va a ser parte de la juvenil del partido, que es como si fuera un partido dentro de un partido y muchas veces no tienen un poder real. O sea, hasta que lleguen a tener un poder a influir en la agenda del partido pasa muchos años. Entonces, quería preguntar cómo funciona por el Frente Amplio. O sea, ¿tienen una parte juvenil o un joven puede involucrarse en el partido? ¿Cómo funciona? Gracias. Bien, gracias, Eduardo. Eh, Me tomé el atrevimiento de contestar yo, que soy la joven, pero Edu también fue joven en el Frente Amplio, así que puede contar su experiencia. En realidad nosotros en un momento sí tenemos lo que es la JFA, le llamamos nosotros, que son los jóvenes Frente Amplistas, pero que en realidad es como una cuestión de juntarse la juventud para objetivos concretos y demás, y sí se está organizando un poco más en función de estructuralmente, pero la realidad que a nosotros nos pasa es que la juventud forma parte de los órganos de dirección y de decisión del Frente Amplio. Yo formo parte de la dirección nacional por las bases en el Frente Amplio y así como estoy yo, hay otros compañeros y compañeras jóvenes también. Se nos elige cuando hay las elecciones internas de nuestra fuerza política. Yo no voy a decir que esto es color de rosas y que es algo muy sencillo. Sí, a veces nos toma un poco más o nos cuesta un poco más cuando nos adentramos en espacios políticos, y eso también hay que decirlo porque es parte de las tensiones y es parte de cómo construimos, pero sí se nos da y se nos brinda la posibilidad de acceder a los lugares de dirección, que creo que eso es importantísimo también. Y esta cuestión intergeneracional, o sea, hoy estamos Edu y yo, que creo que somos la muestra más viva de eso, pero a su vez convivimos y estamos a lo largo de la estructura. Entonces, no tenemos algo paralelo y diferenciado, sí, en algunas circunstancias y demás, por una cuestión organizativa y de también generar un espacio donde compartir inquietudes y intercambios entre las juventudes, pero en realidad convivimos en la estructura cotidianamente. Y sí te entiendo en esto que planteabas, que también lo traía Manuel en parte. Esta cuestión nosotros lo llamamos, por ejemplo, en lo que es los momentos de campañas electorales y demás, los y las desencantados y desencantadas, que es gente que en realidad en su momento nos votó o militó y luego se alejó de la fuerza política, a la cual también buscamos estrategias comunicacionales para acercarnos y volver a decirles, bueno, es por acá, vení que te necesitamos de nuevo. Y también esto de cómo comunicamos lo que han sido los logros de los gobiernos frente amplistas, los logros adentro de nuestra fuerza política también. Hay una cosa, hay algo que es importante para mí, que por ejemplo es lo que fue la aprobación del protocolo de violencia política basada en género, que también es una reivindicación y una demanda y una exigencia que también en parte proviene desde la juventud. Y bueno, incorporar, por ejemplo, ejes y profundizar en cuestiones programáticas en cuanto a ambiente, por ejemplo, que vos lo traías y lo mencionabas también, que es uno de los movimientos y el activismo en donde participás. Hay demandas que sí nos inquietan a la juventud como tal,
pero que también eso se comparte y se traduce en acciones colectivas. Entonces, creo que ese mecanismo lo tenemos bien aceitado con las tensiones que eso trae igual, pero creo que tenemos esa generosidad de compartir el tiempo para limar esas tensiones y materializarlo en algo y sobre todo entender que nos necesitamos a todos y todas, así como entendemos que tenemos que tener las direcciones en una cuestión centrada en la paridad, también entendemos que tiene que ser intergeneracional. Muchas gracias. Y Merece. solo quería hacer una pregunta más pequeñita, si puedo. ¿Hay como Claro, una edad mínima para entrar? ¿O se puede entrar o sea, a partir de 15 años? ¿O como hay una edad a partir de los 14 años te podés 14? adherir, 14 te podés adherir al Frente Amplio y no hay un requisito más que te quieras adherir y concurras o a la sede del Frente Amplio o a cualquier comité de base. Gracias. Todos y todas son bienvenidos. Y bueno, gracias. Yo solo quería comentar, estoy de acuerdo con Eduardo, realmente el problema es ese. Bueno, hay falta de relevo generacional en la actitud, en muchos casos, en planteamientos. La gente que ha tenido una visión, bueno, por los años de vida, por experiencia, puede tener estas cuestiones. Lo que me preocupa es que la juventud, y recientemente estuve trabajando en una zona del interior de Valencia, y los discursos de gente muy joven, de 13 14 años, son muy peligrosos. Están hablando hasta de Hitler. Entonces, vale, puedes entender que es una broma, puedes entender que es un... Pero cuando eso está en el discurso ya de niños, de adolescentes, es un tema bastante preocupante, ¿no? Es decir, porque se ha borrado la visión histórica, y es más fácil el lenguaje que utilizan, quizás, bueno, mucho aparte de fake news o mucha parte de visión rápida sin contenido, es mucho más atractivo y hay un ejercicio pendiente, yo creo, de comunicación de los valores que, bueno, pues sin duda el Sermón de la Montaña los tiene, vamos, lo tengo clarísimo. Y ahora mismo no soy practicante, vamos. Bueno, muchas gracias. Y yo creo que ahí hay algo que es en realidad la base, que es la cuestión comunicacional y cómo luchamos contra esta cuestión, la batalla cultural, ¿no? Y comunicacional, que creo que estamos en un momento histórico en el cual, o sea, tenemos mucho más acceso a la información que nos hacen llegar en realidad está también manejada por los grandes medios y la derecha, entonces cómo damos la batalla cultural es sumamente importante para ver cómo cambiamos ese relato. Y creo que por eso justamente el movimiento de base, por ejemplo, en nuestro caso, es muy importante y esta cuestión de sentido de que la construcción del Frente Amplio es una cuestión permanente y no es solo una cuestión electoral. O sea, nosotros no es que trabajamos hacia una elección nacional los 30 días previos a la elección, sino que durante los 5 años estamos trabajando, estamos haciendo actividades en los barrios, estamos haciendo actividades junto con organizaciones, estamos haciendo campañas solidarias, estamos haciendo cuestiones comunicacionales y demás, y eso a nosotros nos da resultado y nos es importante transmitirlo. Esta cuestión del sentido de la construcción. Edu, no sé si quieres agregar algo más vos. No, decir que a los 14 años se pueden adherir al Frente Amplio eh, compañeras y compañeros, pero que ya a los 16 años pueden asumir cualquier responsabilidad dentro de la fuerza política. O sea, a los 16 quedan habilitados para asumir cualquier responsabilidad. Y tenemos casos de compañeros, compañeras, secretarios de alguna, por ejemplo, yo qué sé, en mi coordinadora tuvimos secretarios de propaganda de 16 años, 17 años, compañeros, en este caso varones, pero digo, que accedieron a responsabilidades con mucha responsabilidad, digamos, poniendo mucho empeño. Digo, eso es importante remarcarlo, ¿no? Que no es solamente que me hago adherente y que puedo pertenecer orgánicamente a la fuerza política, sino que puedo discutir, votar, hablar, decidir y también hacer y tomar responsabilidad. Ahora, junto con esto, decir también que
compañeros, compañeras, no crean que no tenemos problemas.